Hola a todas y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a realizar paso a paso este disfraz de Darth Vader, como veis, para niños de todas las edades y es muy sencillo de hacer, así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmydiy.com. Los encontraréis con una nueva imagen, ahora son digitales y podéis descargar como siempre desde el blog. Para imprimirlos están en tamaño real, lo que significa que debéis ajustar las características de vuestra impresora para que se dividan en folios. Lo primero, ajustar las propiedades de vuestra impresora, cada una la suya. Y luego vamos a ajustar el tamaño del papel en el que lo queremos imprimir. Podéis elegir o bien el tamaño DIN A4 o bien el tamaño carta o letter. Así podréis imprimirlo en el tipo de papel que tengáis disponible. Una vez ajustado esto, lo más importante de todo es que seleccionéis la opción de póster o mosaico. De esta forma veréis dividido el patrón en diferentes folios, tantos como ocupe el modelo real. Además, debéis seleccionar la escala al 100%, lo que indica que los patrones se imprimirán en tamaño real y que la superposición esté en 0. El resto de propiedades dependerán de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que pulsamos imprimir, tenéis que fijaros bien en el plano de disposición del patrón, para luego unir los folios por las líneas de patrón. Si en los folios os aparecen márgenes, estos se recortarían, uniendo los folios por las líneas de patrón. Es importante que las líneas queden continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis un plano general de cómo debe ir el patrón, ajustando todo el plano del patrón en una sola hoja o folio, ya sea vertical u horizontal. Lo que conseguiremos es que una vez hemos impreso el patrón en diferentes hojas, seguiremos este plano que nos servirá como referencia y los patrones finales nos quedarán exactamente iguales a los del plano. Antes de unir los folios con cinta adhesiva, vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. En todos los patrones encontraréis este cuadradito. En el propio patrón os vienen las medidas exactas del cuadrado. Con una regla comprobamos que efectivamente las medidas están correctas y así sabremos que el patrón se ha impreso correctamente o en el tamaño adecuado. Si tenéis una reprografía o una tienda de impresión al lado de casa, podéis imprimir el plano completo en una sola hoja, pero en una sola hoja de pliego grande, en tamaño real. Tenéis que hablar con la persona que os atienda y decir que queréis este póster en tamaño real. Y así no tendréis que estar uniendo los distintos folios. Vamos a comenzar a cortar y lo haremos por la capa. Lo que hacemos al ser una capa circular es doblar la tela primero por la mitad, como veis, con el derecho de la tela siempre hacia adentro. La extendemos bien y uno de los lados lo vamos a doblar, como veis, en diagonal, haciendo coincidir la parte superior de la tela con el lateral de la misma, de tal forma que nos quede un triángulo perfecto. Para hacer lo que es el cuello o el escote de nuestra capa, yo lo que hice fue utilizar un patrón, encajé el cuello como estáis viendo, intenté que ambos lados del pico de la capa me coincidieran y recorté como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Más o menos como el patrón es 1/4 del escote, también lo podríais hacer si dobláis una camiseta por la mitad del niño para hacerlo en la talla que vosotras queráis. Este patrón lo tenéis totalmente gratuito y descargable en el blog.
Para el largo de la capa vamos a medir la altura del pequeño o de la pequeña y vamos a ir midiendo como si fuera un círculo concéntrico, es decir, la medida del radio de un círculo. Lo vamos a ir midiendo a partir del centro, que será el vértice de nuestro pico de la tela, y vamos a ir midiéndolo, como veis, y señalando o cortando, en mi caso directamente, para que nos salga digamos, una capa circular perfecta e igual por todos lados. Si no tenéis las medidas del pequeño o de la pequeña, os he dejado unas medidas aproximadas y una forma de realizar tanto el escote de la capa como el bajo a la altura, dependiendo de la edad del pequeño. Para la terminación del escote de la capa, lo que vamos a hacer es cortar un bies en la tela de licra, que no es más que una tira que se corta de unos 2 o 3 centímetros en la diagonal de la tela. Y ahora sí, vamos a realizar esa parte superior de nuestro disfraz. Lo que sería, digamos, la camiseta que va en una tela negra brillante de disfraces, como la que estáis viendo, y la armadura, que la vamos a hacer con goma eva. Los pantalones podéis utilizar cualquier pantalón. Es verdad que camiseta también podéis utilizar cualquier camiseta que tengáis negra o que encontréis negra del pequeño, y con unas pequeñas modificaciones ya la tendríais lista para el disfraz. Aquí vuestra imaginación, pero bueno, yo os dejo el patrón de esta parte superior de nuestro disfraz, y así pues os va a resultar más cómodo si queréis hacerlo todo el conjunto sin tener que estropear una camiseta negra del pequeño. Si no, como ya os digo, en Zara, en Esfera, en cualquier tienda la tenéis o la encontraréis seguramente súper baratas. Son camisetas básicas, negras lisas. Hemos cortado, bueno, doblamos la tela una y otra vez de tal forma que nos queden 4 capas de tela. En la doblez de la tela he colocado esta pieza de patrón, que es delantero y espalda. Lo he recortado todo a 1 centímetro aproximadamente, excepto el bajo y la parte del hombro, que la hemos recortado a unos 2 o 3 centímetros. Y luego os diré por qué, porque uno de los lados del hombro va abierto y el otro no. En mi caso, 2 de las capas, es decir, un hombro de delantero y de espalda, hemos rebajado 1 centímetro, pero el otro lo hemos dejado largo para hacer luego la solapa o la pequeña solapa de esa abertura. Y ahora vamos a hacer el escote delantero, porque lo que hemos cortado, digamos, es el escote de la espalda, y obviamente si no le va a quedar muy alto en el delantero al pequeño nuestra camiseta, y vamos a cortar ese escote un poquito más bajo, como os indica el patrón. Si no, podéis también utilizar cualquier camiseta del niño, si el patrón nos viene bien por talla, para hacer esta camiseta. Es una camiseta de disfraz, así que tampoco tiene tanta complicación. Doblamos la tela una y otra vez para sacar ahora sí 2 piezas de manga exactamente iguales. Colocamos el centro de la manga, como veis, en la doblez de la tela, y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. No os estoy diciendo de la dirección del hilo de la tela y tal, pero hombre, sería conveniente que colocaseis siempre los patrones en la dirección del hilo de la tela, y si estáis utilizando una tela de disfraz que de restos o lo que sea, pues bueno, pues intentar acoplar lo máximo posible ese patrón para aprovechar el máximo de tela posible. Recortamos a 1 centímetro de todo el contorno, excepto el bajo de la manga, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros. Haremos ese piquete central que nos va a servir como guía para luego montar las mangas.
Y ahora en la misma tela del cuerpo de nuestro disfraz vamos a cortar un bies que nos va a servir para la terminación del escote. Como anteriormente hemos dicho, un bies no es más que una tira que se corta en la misma tela de unos 2 o 3 centímetros de ancho, pero se corta en la diagonal para que sea más elástica. Y ahora, siguiendo los patrones que os he dejado en el blog, vamos a cortar en la tela de fieltro negra un rectángulo que va a ser, digamos, el centro delantero principal de nuestro disfraz. Vamos a comenzar a coser y lo haremos por la capa. Lo que hacemos es un dobladillo en el centro delantero de nuestra capa. Doblamos como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Y de esta manera vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Como es una licra no se puede planchar bien, podéis utilizar alfileres o pinzas para que el dobladillo os quede igual por todos lados. Como ya os digo, este dobladillo lo haremos en ambos extremos o ambos centros delanteros de la capa. Como es una tela de licra no haría falta hacer ningún tipo de terminación ya que es un disfraz y la verdad que la licra una vez que la cortas no se deshilacha, pero bueno, así nos va a quedar mucho más curioso y la verdad que queda mucho mejor. Como el bies va en la terminación del contorno del cuello, pero no se ve en la parte exterior de la capa, lo que hacemos es, en un primer paso lo cosemos por el derecho de la tela, es decir, colocamos bies y capa ambos con los derechos de las telas enfrentados y vamos a ir cosiendo el bies por todo el contorno del escote de nuestra capa a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si nos queda también un poquito ancho el escote, este es el momento, digamos, en el que podemos de alguna manera estirar un poquito más el bies y rizar o fruncir un poquito el escote de la capa para que quede bien acoplado al cuello del pequeño o de la pequeña. Y realizando una pequeña terminación con un pequeño dobladillo en nuestro bies en ambos extremos, vamos a doblar el bies hacia el interior o volcar el bies hacia el interior doblándolo una y otra vez de tal forma que quede totalmente en la parte interior o en el revés de la tela de nuestra capa. Vamos a ir cosiendo el bies con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo ese contorno del escote de nuestra capa. Para el cuerpo del disfraz o bien utilizamos una camiseta negra o bien la hacemos nosotras mismas como os comento a continuación. Primero colocamos espalda y delantero, ambos uno sobre el otro, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir por los hombros. Como uno de los hombros va abierto, solo vamos a coser uno de ellos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallamos o rematamos esta costura con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Y ahora en el hombro que va abierto vamos a separar espalda y delantero y cogemos uno de los hombros y doblamos como hacia el interior o revés de la tela 1 centímetro o centímetro y medio. Y vamos a coser con un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela haciendo así un pequeño dobladillo. Esta es un poco una manera muy sencilla de hacer este dobladillo porque al ser disfraz tampoco nos vamos a complicar mucho en la costura. Hacemos lo mismo con ambos hombros y los terminamos con ese pequeño dobladillo para que nos sirva de abertura en el cuello del cuerpo de nuestro disfraz. El bies que nos servirá como terminación para el escote lo vamos a coser primero en el revés de la tela. Lo colocamos, como veis, con el derecho de la tela del bies hacia abajo y el cuerpo con el revés
de la tela hacia arriba y vamos a ir cosiendo nuestro bies de forma circular por todo ese escote, tanto delantero como de la espalda, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo. Al ser una costura curvada y para que no nos dé problemas luego al volcar el bies, vamos a hacer unos pequeños cortecitos que no lleguen a cortar la línea de costura por todo el escote. Y ahora, como es un vivo bies visto en la parte exterior del cuerpo, lo que hacemos es volcarlo hacia el derecho de la tela, doblándolo una y otra vez de tal forma que nos tape esa línea de costura que nos ha servido en el paso anterior para unir el bies al cuello. Y en el extremo vamos a hacer una pequeña terminación con un dobladillo, y esto lo haremos tanto en un extremo como en el otro, ese pequeño dobladillo que nos servirá como terminación. Y aprovechando que tenemos el cuerpo abierto, vamos a coser en el delantero esa pieza principal de fieltro que veis en el disfraz. Si tenéis una camiseta, pues sería igual, calcular más o menos el centro y colocar el rectángulo de fieltro lo más centrado posible y un poco en la parte inferior de la camiseta, para que luego lo que es la parte superior, esa armadura, nos quede perfecta. Y una vez lo hemos centrado, o bien lo cosemos como estáis viendo con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros aproximadamente del borde de la tela de fieltro, o bien también podemos pegarlo con la pistola de silicona. Ya os digo, como es un disfraz, tampoco tenemos que hacer una costura perfecta, pero sí que nos quede bonito, pues sería lo suyo. Antes de coser las mangas vamos a asegurar la abertura del hombro, y lo que hacemos es colocar el delantero sobre la espalda de tal forma que nos quedaría exactamente a la misma medida el hombro que en un lado que en el otro, y vamos a realizar ese pespunte en el margen de costura para asegurar la solapa. Y ahora, con el cuerpo abierto, vamos a colocar las mangas. Vamos a hacer coincidir perfectamente el piquete central de la manga con la costura del hombro, como veis en el vídeo. El cuerpo y la manga estarían ambos con los derechos de las telas encarados. Vamos a ir cosiendo, embebiendo la manga, es decir, ajustando la peineta o la curvatura de la manga al hueco que viene para ella. De esta manera cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela ambas mangas. Remallamos estas costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. El bajo de la manga también lo vamos a hacer antes de cerrar costados y el lateral de la manga, para que nos resulte mucho más fácil. Lo que hacemos es doblamos hacia el interior o revés de la tela como 1 centímetro aproximadamente, y volvemos a doblar haciendo así un dobladillo y cosiéndolo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo haremos para ambas mangas exactamente igual y a la misma medida. Colocamos el cuerpo del disfraz, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba, y lo doblamos por a la mitad de la manga y por los hombros, de tal forma que coincidan costados y lateral de la manga, ambos con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser cerrando así mangas y lateral o costado del disfraz con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Esto lo haremos para ambos lados exactamente igual. Y para terminar vamos a remallar esta costura con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Le probamos el cuerpo del disfraz a la pequeña o al pequeño y vamos a ajustar el largo del mismo.
y una vez lo hemos ajustado vamos a realizar un dobladillo que será la terminación de todo el bajo del cuerpo de nuestro disfraz. Este dobladillo lo vamos a hacer doblando como 1 centímetro, centímetro y medio hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Luego cosemos con un pespunte lineal sencillo por todo ese contorno del bajo del cuerpo del disfraz. Para la abertura del hombro lo que vamos a utilizar es snap de plástico o bien cierres automáticos, como queráis. Los snap de plástico se ponen muy sencillo, normalmente vienen incluso ya con las herramientas necesarias, este punzón donde va a marcar donde colocaremos el snap tanto en un lado como en el otro, y luego pues simplemente sería colocar las piezas en un lado de la solapa y en la otra, de tal forma que luego encajen y se cierre perfectamente. Vamos a colocar 2 snap o 3 como queráis para el cierre del hombro, o bien, como ya os digo, unos automáticos cosidos con unas pequeñas puntadas. Las pequeñas piezas que van en el delantero, en el cuerpo delantero, las vamos a recortar o bien en la goma eva o en fieltro. Eso sí, las tenéis también en el patrón, en el descargable que tenéis en el blog, y luego lo que vamos a hacer es o bien coserlas o bien pegarlas con la pistola de silicona. Ya veis cuál es la disposición y los colores que yo he elegido, pero bueno, vosotras podéis hacerlo a vuestro gusto, así que descargaros el patrón y así tenéis más o menos una idea para encuadrar esas piezas y luego colocarlas o pegarlas, coserlas como queráis en ese delantero, en ese cuerpo delantero. Para el cierre de la capa podemos utilizar cualquier sistema de cierre que tenemos en costura, cualquier automático, presilla o incluso una lazada nos valdría. Yo he utilizado pues los snap de plástico que ya estaba utilizando en el disfraz, los tenía a mano y la verdad que son muy fáciles de poner y ya veis que el resultado es increíble y espectacular de bonito. Y de la misma manera os he dejado un patrón aproximado para lo que sería la armadura de los hombros, que va en la parte superior. La he hecho con goma eva, con 2 goma evas, una negra y de base y otra gris, que es la que se monta sobre esa negra y la que hace ese efecto. Y lo que yo he hecho es utilizar, digamos, el cuerpo del disfraz como medida, y he ido dibujando a mano alzada como quería que quedase. De todas formas, ya os digo, os dejo el patrón en el descargable y vosotras más o menos una vez lo imprimáis lo ajustáis al tamaño de vuestro disfraz y ya lo tendríais. Es muy sencillo, vais recortando todas las piezas en la goma eva. Recordad que el delantero va total y completamente colocado sobre el delantero del cuerpo del disfraz, y lo que es la espalda sí que va con esa pequeña abertura para luego montar y desmontar fácilmente, es decir, para que entre por el cuello fácilmente y poder montar el disfraz sin ningún problema. Yo lo que he hecho, en lugar de coserlo o pegarlo al cuerpo, lo he colocado con snap de plástico, y de esta manera si bueno, pues para lavar el disfraz o para en todo caso si se destroza esta parte, digamos, la puedo volver a hacer. En fin, que tiene muchas más posibilidades si colocamos esta pieza con snap de plástico, porque además también se la podemos quitar luego pues cuando el niño esté jugando y no quiera llevar esta armadura. En fin, que este truco de colocar snap la verdad que nos da un sinfín de posibilidades.
Y una vez ya lo tenemos bien colocado, utilizando eso siempre el cuerpo como medida del disfraz y colocando los snaps bien alineados, ya tendríamos nuestro disfraz totalmente terminado. Con que le pongáis un pantalón negro y unas botas o cualquier cosa, pues yo creo que ya bastaría. Y eso sí, la careta la he comprado, es especial para niños y la he comprado en una tienda de disfraces. Así que nada, os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales, tanto gratis como por suscripción premium.